Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Erazo, soy estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y específicamente me encuentro terminando el curso de Filosofía no Occidental del mismo programa de Filosofía en la UNAD. Este curso me ha brindado nuevas perspectivas para comprender que existen, desde luego, desde culturas que no son occidentales, una serie de pensamientos bastante complejos, heterogéneos y profundos sobre clásicas preguntas que nos hacemos en filosofía y que al tenerlos en cuenta permiten enriquecer todo ese bagaje y esa tradición filosófica intelectual. En este orden de ideas, el curso brindó, digamos que un nuevo panorama que en muchos, digamos que otros cursos quizá no se brinda, ¿no? Porque hay unos autores que son capitales y son, por ejemplo, Kant, Aristóteles, Hegel, etcétera. En síntesis, me parece que el curso de filosofía no occidental nos acerca, ¿cierto? Y nos da la oportunidad de mirar que existen otras nociones y otras categorías y conceptos que son fundamentales para comprender muchos problemas filosóficos que son universales, como los problemas sobre el bien, el problema sobre la inmortalidad, la finitud, etcétera. Bien, quiero en este monólogo realizar como que responder dos preguntas. Una relacionada con qué similitudes existen entre Occidente, pensamiento filosófico de la cultura occidental y el pensamiento filosófico de culturas no occidentales. Y otro respecto a las diferencias entre el pensamiento filosófico occidental y el pensamiento filosófico no occidental. Empecemos por las diferencias. Y las diferencias que más saltan a la vista tienen que ver con sus lugares de enunciación. Occidente, digamos que desde antaño específicamente, y más desde la modernidad, ha generado una especie de asimetría colonial con respecto a las culturas que no son occidentales. Y en ese sentido, comprender esos contextos geopolíticos son fundamentales para entender mejor cómo han surgido esas diferencias entre las formas de producción del pensamiento occidental y las formas de producción del pensamiento no occidental. Por eso es importante notar esta simetría colonial que surgió con la modernidad y que ya muchos autores del pensamiento postcolonial, como Chakrabarty, como Spivak o Edward Said, o del pensamiento colonial, como Quijano, Dussel o Miño, lo han anotado bastante bien. Y en ese sentido, Occidente digamos que, se ha arrogado la labor de decir que ellos poseen una razón que es universal, un pensamiento que es universal, que ellos producen unos pensamientos, que ellos son los únicos que crean el pensamiento y que Oriente y con las culturas no occidentales tienen sencillamente que replicarlo, ¿no? O sea, ellos no tienen una función como tal de producir conocimiento, sino repetir. Esto es parte de esas concepciones bastante, digamos que, del racismo epistémico que existe y de ver los sujetos no occidentales como una alteridad, o sea, como una otredad. En ese sentido, digamos que Occidente se ha caracterizado por ser un pensamiento desde la modernidad y con el surgimiento de la ciencia moderna, un pensamiento más de corte secular, es decir, un pensamiento que trata de socavar lo mítico, socavar lo religioso, socavar el pensamiento mágico y apuntarle a una razón, digamos que sea una razón bastante seca, una razón secular, ¿cierto? En detrimento de esos pensamientos religiosos, de esos pensamientos míticos, ¿no? Y en ese sentido, Occidente, digamos que ha usado la ciencia desde un fin político, presentándolo como el conocimiento como más prístino, el conocimiento más neutro y el conocimiento más importante que nos lleva a la verdad. En Oriente, en su lugar, digamos que existe un pensamiento con unos matices, otras concepciones del mundo, no centrado únicamente en los hechos,
en la facticidad propiamente, sino que digamos que en buena medida trascienden la facticidad, ¿no? Tienen que ver con lo trascendente, otras cosmovisiones más allá de la idea de progreso, ¿no? Porque la idea de progreso se basa en esa unidireccionalidad, ¿cierto? En esa evolución de los estadios, pero digamos que existen otras cosmologías, como las cosmologías indígenas, aymara, etcétera, que son cosmologías más cíclicas, más cíclicas. Y aquí es importante notar que la diferencia no solamente está en la secularidad, ¿cierto? Por un lado, en Occidente, y un pensamiento más de corte mítico en, en las culturas no occidentales, sino también es importante notar que también hay unas ideas sobre el etos. El etos, por ejemplo, en Occidente es más un etos individual, ¿cierto? De acuerdo pues a los fines del capitalismo. En las culturas no occidentales, como el capitalismo no tiene tanta efervescencia, entonces hay un etos, pero no es un etos distinto, es un etos más comunitario. Muestra de ello, por ejemplo, la cultura africana, la del Ubuntu, ¿no? Y muchas otras culturas que se basan en, por ejemplo, aquí el Sumacamaña, en lo que antes fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Respecto a las similitudes, pues existen varias porque digamos que Occidente no es un todo homogéneo, y en ese sentido, digamos que, por ejemplo, han habido bastante influencias y similitudes. Por ejemplo, cuando Platón hablaba de la transmigración del alma, eso era una idea que ya se daba en la India, ¿no? El mismo Platón visitó Egipto y digamos que fue muy influenciado por muchos de esos conocimientos. No todos en Occidente le han hecho apología a la razón secular. Por ejemplo, Pascal hablaba de las pasiones del alma, y eso tiene que ver bastante con cierta influencia que él tuvo también con Oriente. Por ejemplo, Schopenhauer hablaba de la voluntad, y él tuvo una influencia bastante con respecto a las culturas del Upanishad. De hecho, el mismo Schopenhauer era vegetariano por esas influencias orientales, ¿no? Bueno, y con el sincretismo, digamos que se ha generado, con el sincretismo que se ha generado, digamos que ya muchas de estas similitudes tienden a desaparecer, porque ya ahora somos culturas globales, ¿cierto? Globales, y muchas veces existen migraciones y hace que ya esas diferencias tan herméticas, tan tajantes, tan taxativas se tienden a difuminar, ¿cierto? A difuminar entre Occidente y no Occidente. O sea, ya hay muchos híbridos de pensamiento. Por ejemplo, una de las quizás similitudes más grandes que existe es con respecto a la religión. O sea, en Occidente, a pesar del ingente esfuerzo secularizador, la religión católica sigue teniendo bastante predominancia. Y en muchas culturas orientales, obviamente no en todas, la religión católica también tiene un peso importante. Entonces, esas son algunas de las similitudes. Muchas gracias.